Buenos días, bueno, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con lo que estábamos analizando en la clase pasada. Estamos analizando una de las vías, digamos, una de las estrategias que apuntaló eh, Piero Sraffa en su artículo de crítica a la economía marginalista, y una de ellas era abandonar el esquema de análisis de la competencia perfecta, de donde los distintos agentes económicos son tomadores de precios. En este sentido, comenzamos analizando la situación del abordaje marginalista, el abordaje neoclásico de esta situación, y comenzamos analizando los monopolios, luego la competencia monopolística, y luego digamos, el oligopolio como situación en donde prima, digamos, el comportamiento estratégico, es decir, en donde los agentes económicos determinan sus decisiones, ya sea de precios como de cantidad producida, para maximizar un beneficio extraordinario, un beneficio que amplíe la distancia entre los ingresos percibidos, los ingresos totales percibidos cuando los agentes tienen cierta capacidad de influir sobre los precios, ya sea porque fijan directamente los precios o porque fijan las cantidades producidas, que a su vez determinan un determinado nivel de precios, al enfrentar la curva de demanda de mercado, parte de la curva de demanda de mercado, eh, y eh, eh, puntualmente habíamos analizado, había, había, había esta situación, digamos, este análisis de maximización del beneficio, eh, implica, o implicaba, como vamos a ver, una suposición acerca de, una hipótesis acerca del comportamiento del rival, ¿no? Eh, Acerca de, bueno, justamente cuál va a ser su variable de decisión o cuál va a ser el valor de su variable de decisión. Y así analizamos la competencia duopolística de Cournot, a la Cournot, en donde la variable objetivo, la variable, digamos, mejor dicho, la variable de decisión son las cantidades a producir, eh, suponiendo una determinada cantidad producida de la otra compañía, la otra empresa. Y así derivamos lo que eran las funciones de reacción, es decir, esa cantidad óptima que maximiza la diferencia entre ingresos y costos totales, eh, suponiendo una determinada cantidad de producto de la rival. Esto genera, de acá derivamos lo que era la función de reacción de la compañía, y demostramos, digamos, cuál va a ser el objeto, digamos, cuál va a ser el equilibrio, hacia dónde va a tender a ubicarse las los distintos niveles de producción óptima, a partir de, bueno, la interacción de estos dos rivales, en lo que hace a las distintas, digamos, a la combinación de las funciones de reacciones de ambas empresas, a la puesta en común, a la puesta en relación, digamos, de ambas funciones de reacción, y determinamos un nivel óptimo, digamos, o los niveles óptimos de duopolio. Lo que a su vez extendimos este análisis al caso de múltiples competidores, pero un número finito de competidores, y dijimos que, bueno, que esta es una situación en la que, digamos, derivamos un resultado bastante general, en donde a partir de distintos valores de, digamos, mejor dicho, a partir de la igualación de los ingresos marginales y los costos marginales para un caso extendido de n competidores, y de la derivación o
definición de mejor dicho, la definición de la participación de una firma en el mercado total, en la producción total, determinamos una forma analítica que nos permitía justamente sintetizar los tres casos: monopolio, competencia perfecta y, digamos, un gran intervalo de situaciones en donde lo que prima es esta competencia oligopolística de Cournot a la Cournot, y mostramos cómo los valores extremos, ya sea, digamos, cuando esa participación es igual a la total de la producción de la industria, estamos en una situación monopólica y el ingreso marginal no va a ser otra cosa que el precio por 1 menos la inversa de la elasticidad, mientras que en una situación de competencia perfecta, donde la participación es ínfima, es infinitesimal, no, digamos, no, y esto hace que su participación sea cercana a cero, entonces la situación de optimalidad se sintetiza, colapsa, mejor dicho, en la situación de competencia perfecta, caracterizada por, bueno, el precio igual al costo marginal, ¿no? Y en el medio una infinita combinación de situaciones bueno, caracterizamos como más cercana a la situación real, digamos, a la situación, digamos, distinta a los casos puros, digamos, casos, digamos, que son más bien situaciones ideales, abstracciones que nos permiten entender los distintos mecanismos, pero lo que derivamos fue esa situación, digamos, general. Hoy vamos a continuar analizando el comportamiento estratégico en dos situaciones. Dijimos que puede haber comportamiento estratégico simultáneo, ya sean cantidades como la que vimos o en precios como lo que vamos a ver ahora, pero también hay puede haber situaciones de comportamiento estratégico secuencial, ¿no es cierto?, en donde la decisión la variable de decisión, la determinación del nivel óptimo de esa variable de decisión puede darse en distintos momentos del tiempo respecto de los otros competidores, ¿no? Entonces, hoy vamos a analizar estas dos formas, la de la competencia simultánea en precios, y luego vamos a pasar a analizar la competencia secuencial en cantidades. Y en ese sentido, comenzamos con la primera forma, la determinación simultánea en precios, el llamado duopolio a la Beltrán. En este caso, lo que tenemos es, bueno, la existencia de dos empresas que deben elegir sobre la base de un producto homogéneo precios, digamos, ¿no? Con la particularidad de que, bueno, a ninguna empresa le conviene poner un precio, fijar un precio mayor al que fija su competidor, porque de lo contrario, digamos, de suceder esto, mejor dicho, la competidora, la otra empresa, lo desplaza del mercado y satisface toda la demanda, ¿no? Entonces, acá es donde surgen, digamos, de donde surge el conflicto de la competencia, ¿no? En este caso, pensemos que si la empresa 1 fija un precio positivo, cualquiera, la empresa 2 puede fijar un precio que se encuentre infinitesimalmente por debajo, marginalmente, mejor dicho, por debajo de ese precio fijado por la empresa 1, y un precio, digamos, digamos, puede determinar un nivel epsilon, digamos, que, que sea, digamos, menor a ese valor de
el precio de la firma 1, y de esa forma se queda con todo el mercado, ¿no? Es importante, digamos, dar cuenta que esta idea de que los precios, digamos, en este caso, hablamos digamos, de que los precios son positivos o mayores a cero, porque recordemos que estamos en un contexto de análisis por los supuestos que hemos adoptado, en donde los costos marginales de cada empresa son iguales y son cero. Entonces, esta situación hace que, bueno, digamos, que cualquier precio por encima de cero derive en una situación de beneficios extraordinarios, ¿no? Beneficios en donde el precio es mayor al costo de producción, ¿no? de cada unidad. Y en ese caso, de vuelta, digamos, la firma 1 puede determinar un valor, digamos, en este caso delta, que sea tal que a su vez, digamos, el nuevo precio a cargar de la empresa 1 sea menor al precio de la compañía 2, es decir, al precio al cual se le restó el epsilon, digamos, anterior, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos una situación tal que, digamos, el nuevo precio de la empresa 1 es menor al precio de la empresa 2, porque en este caso se le sustrajo al precio original una cantidad mayor que la que había sustraído la empresa 2. Y en este caso, de vuelta, como el nuevo precio de la empresa 1 es menor al precio de la empresa 2, lo que vamos a tener es una situación de que la empresa 1 se desplaza del mercado a la empresa 2. En este caso, al desplazar del mercado, bueno, ese precio positivo se multiplica por la cantidad vendida de todo el mercado, y esto redunda en un precio, digamos, en un beneficio extraordinario, digamos, en un beneficio positivo, extraordinario positivo, mientras que la empresa 2, en este caso, va a tener beneficio cero, porque va a vender cero a un precio P2, que si bien es menor al precio P1 original, pero es mayor al precio P2 de este periodo, el precio P2 final. Y así sucesivamente, es decir, las empresas van a tener incentivos a encontrar, digamos, valores que al restarle al precio, digamos, de la competidora, le den un precio menor y de esa forma desplazar a su competidora y por un precio positivo a toda la demanda del mercado que satisface esa empresa, tener un beneficio extraordinario, ¿no? Y esto termina en este caso en una situación de equilibrio en donde, bueno, eventualmente las dos empresas colapsan eh, en un único punto de reposo, en un punto de reposo donde ya no hay incentivos a seguir bajando el precio, porque, bueno, en este caso, si el precio es menor, digamos, en este caso, bueno, va a ser cero, pero si fuese un número positivo, porque puede ser un costo marginal positivo, bueno, en este caso generaría pérdidas, mientras que en el caso de precios iguales a cero, lo que va a obtener es una situación de iguales al costo marginal, en este caso es cero, pero pensemos en un número, digamos, en donde no sea cero, digamos, en donde sea positivo el costo marginal. Bueno, en ese caso vamos a tener pérdidas y el costo sobrepasa, el costo de producción sobrepasa los ingresos de venta, por más de que la empresa se quede con todo el mercado, ¿no? Entonces, por eso no hay incentivos a seguir bajando. Esto es importante porque, bueno, en este caso donde el costo marginal es igual a cero,
digamos, es un poco difícil de pensar que la empresa pueda poner un precio, que una empresa pueda poner un precio negativo. En este caso habría como una especie de subsidio, como si, si en realidad había una compensación por el consumo del bien que vende la empresa, y esto caso, bueno, esto no tiene mucha relevancia, pero piensen en un caso en donde el costo marginal de cada unidad es menor, y esto también es importante pensarlo para un caso en donde, bueno, eh, la, el, eh, los costos marginales son distintos, ¿no? Si la empresa 1 y la empresa 2 tienen distintos costos marginales, un C1 y un C2, y la empresa, lo podemos hacer, pensemos un caso en donde la empresa 1, digamos, tiene un costo, perdón, un costo marginal la empresa 1 tiene un costo marginal eh, positivo, pero mayor al de la empresa 2, que a su vez, digamos, también es positivo, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que va a suceder es una situación en donde, si partimos de un P1, digamos, de la empresa 1 fija un P1, siempre va a haber, obviamente, positivo y mayor a C1, y por ende mayor a C2. En este caso, la empresa 2 siempre va a tener incentivos a desplazar a la empresa 1, ofreciendo, digamos, un precio 2 que sea tal, digamos, eh, igual a P1 menos, digamos, un número positivo cualquiera, por ejemplo, epsilon, y que a su vez eso puede ser una situación en donde, de vuelta, este P2, que es menor a P1 porque epsilon es positivo, sea a su vez mayor a C1 y mayor a C2, ¿no? Entonces estaríamos en una situación, de vuelta, mayor a 0 obviamente, estaríamos en una situación en donde la empresa 2 se desplaza a la empresa 1 de todo digamos, del mercado, la empresa 2 satisface toda la demanda de mercado y tiene un beneficio extraordinario porque justamente el precio de producción es mayor al costo, y esto genera una situación donde, bueno, acá en este caso, como estamos hablando de costos marginales constantes, la situación, lo que sucede es que, bueno, obviamente el costo variable va a ser constante también, y el costo variable medio va a ser constante también, y si supongamos que no hay costos fijos, entonces a su vez el costo unitario va a ser exactamente constante y esa misma cantidad, ¿no? Entonces, pensemos en esta situación, la empresa 2 va a satisfacer todo el mercado, va a tener beneficios, entonces la empresa 1 va a buscar un, un delta, digamos, que sea mayor al alfa, perdón, un delta que sea mayor a epsilon, y en este caso, epsilon o sigma, ahora me entró la duda, perdón. Y en este caso, ese delta nos va a dar un nuevo precio P1, ¿no? Que va a ser igual a P2, digamos, menos este delta, ¿no? Y esto obviamente va a hacer que a su vez, digamos, puede ser una situación en donde C1, digamos, sea incluso menor, y en este caso vamos a tener, bueno, y obviamente también menor a C2,
En este caso, bueno, la empresa 1 ahora desplaza a la empresa 2 y se queda con todo el mercado y tiene un beneficio extraordinario. El problema está en que puede suceder que lleguemos a un punto, si seguimos, digamos, reiterando este procedimiento, que P1, digamos, no encuentre un valor que sea menor al precio de P2 y a su vez, digamos, que haga que el precio de P1 sea menor al precio de P2, pero que sea mayor al costo marginal de su empresa, ¿no? Entonces va a llegar un punto en donde la empresa 1 va a cargar un precio igual a su costo marginal, perdón, esto es el costo marginal de 1. Puede ser, digamos, que eso, obviamente, esto desplazaría a la empresa 2 del mercado, que a su vez tiene un costo marginal menor. Pero en el próximo periodo, digamos, en este análisis, mejor dicho, porque esto es todo simultáneo, digamos, esto es bastante, digamos, estos ajustes, nosotros los hacemos secuenciales, pero para mostrar la lógica, pero la idea es que, digamos, las firmas conozcan el resultado de esta lógica y la tendencia a la situación de reposo sea una situación, digamos, mucho más inmediata, digamos, no es que haya un tanteo, digamos, tan mecánico como yo lo estoy haciendo acá. Pero pensemos una situación en donde la empresa, digamos, en donde ya la empresa 1 no tiene margen para bajar los precios, porque su costo marginal ya cargó su precio igual al costo marginal, que a su vez es igual al costo unitario. Entonces ya la empresa 1 tiene beneficio cero, digamos, tiene una situación de beneficio cero, pero la empresa 2, como todavía tiene costos marginales menores, porque tiene una tecnología quizá más avanzada, puede cargar un precio, digamos, que sea tal, digamos, sea tal que sea a su vez menor al precio, que a su vez es igual al precio de 1, que a su vez es igual al costo marginal de 1. Y entonces, en ese caso, en ese caso, y a su vez ese precio de 2 sea mayor que el costo marginal de la empresa 2. Entonces, este es el mejor de los escenarios para la empresa 2, porque termina desplazando a la empresa 1 del mercado y a su vez tiene un beneficio extraordinario. Y fíjense que la empresa 1, en el próximo, digamos, en el próximo periodo, en este próximo eh, análisis, digamos, en esta secuencia de análisis que estamos haciendo, no puede cargar un precio menor a P2, porque si carga un precio menor a P2, carga un precio menor al costo de la producción de P2, de C2, y de C1, perdón, y esto hace que la empresa 1 pasa a tener pérdidas, eh, mientras que la empresa 2 puede ir directamente y cargar el precio C2, puede cargar el costo marginal de la empresa C2, entonces ya directamente lo desplaza del mercado y la empresa 1 tiene pérdidas por cualquier precio debajo de su costo marginal, mientras que la empresa 2, al tener un costo marginal aún más bajo, tiene un intervalo de precios que puede colocar que va entre el costo marginal de la empresa 1 y el costo marginal de la empresa 2, en donde tiene beneficios extraordinarios y desplaza a la empresa 1 del mercado y a su vez genera una situación de beneficios, ¿no es cierto? Extraordinarios. Entonces, este es el mejor de los escenarios, ¿no? Para la empresa 2. En el caso en donde la empresa 1 y 2 tengan los mismos costos, y bueno, el nuevo, y son, digamos, los costos marginales son constantes, y a su vez no hay costos fijos, con los cuales los costos marginales son iguales a los costos unitarios. Estamos haciendo todo ese análisis para simplificar. En ese caso, estamos en una situación en donde la lógica de
la situación de Beltrán, digamos, de la competencia oligopolística de Beltrán, nos va a dar que el precio de P1, que lo podemos también generalizar, podemos hacer el precio de PI igual al precio de PJ, o mejor dicho, perdón, precio de P1 igual al precio de P2 igual al precio de PN, en caso de que haya varias empresas, igual al costo marginal, que en este caso sería igual a todos los costos, digamos que todas las empresas tengan el mismo costo marginal, que a su vez es el mismo costo unitario, y en ese caso no va a haber ganancias para ninguna de las empresas, todas las empresas van a estar participando del mercado, y a su vez, bueno, van a tener una situación que no hay incentivos a seguir bajando el precio, porque justamente eso haría que cada empresa que coloque un precio ínfimamente menor a ese costo marginal, uniforme a todas las empresas, bueno, va a haber una situación de pérdida para esa empresa. Entonces, habiendo explicado esto, podemos ir a lo interesante de esto. Fíjense que, bueno, para este caso en donde podemos derivar también la curva de demanda, digamos, podemos derivar la cantidad demandada, la cantidad producida del mercado, si sabemos que la curva de demanda es igual a esto, a menos B por I1, vamos a ponerle, más I2, y bueno, en este caso va a estar claro, esto lo vamos a llamar I, como ya dijimos que el equilibrio en este caso va a ser cero porque los costos son cero, los costos marginales son cero, pero podemos pensar un caso, vamos a hacerlo para el caso C. Lo que hacemos es, bueno, determinar la cantidad que se produce en este mercado, en donde cada empresa le corresponde la misma participación, fíjense. Lo que hacemos es pasar, bueno, esto, si quiere, sumando de este lado y esto restando, y nos va a quedar A menos C dividido B. ¿No? Esto, no sé si ustedes se acuerdan, pero esto es muy parecido, de lo que vamos a ver ahora, a la competencia perfecta, ¿no? Es mayor a las cantidades producidas en Beltrán, en Cournot, las cantidades producidas de Cournot. Cada empresa acá produciría I1, sería A menos C dividido 2B, y la empresa 2 sería A menos C dividido 2B, que son iguales. Lo interesante también es, fíjense, en este caso, bueno, el beneficio va a ser cero, como ya dijimos, y lo interesante de este caso es que, bueno, nos va a dar un resultado paradójico, ¿no? Que a partir de dos empresas, cuando dos empresas compiten de forma simultánea en precios, vamos a derivar directamente a una situación muy similar a la de competencia perfecta. Esto es lo que se conoce como
paradoja de Bertrand. Cuando dos empresas tienen el mismo resultado en términos de precios y de cantidades producidas totales, de la competencia perfecta, que implica infinitos oferentes e infinitos demandantes. Y esto es una situación muy interesante, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, esto es la competencia a la Bertrand. Lo que vamos a pasar ahora es a la competencia secuencial, ¿no? En cantidades, ¿no? Y esto es lo que se conoce como el modelo de Stackelberg. El modelo de Stackelberg es una situación interesante porque se caracteriza por una simetría, es decir, la simetría ¿cuál es? Bueno, la simetría es el hecho de que hay un desajuste en el momento en donde, los oferentes dan a conocer sus cantidades producidas. La empresa 1 es una empresa, en este caso, que tiene una situación asimétrica favorable porque determina primero las cantidades a producir, y la empresa 2 lo que hace es adecuarse a esas cantidades. Y esa ventaja secuencial que tiene la empresa 1 le da pie para pensar, digamos, cuánto, digamos, le da pie para saber, digamos, para pensar que la empresa 2 seguramente adecue, o mejor dicho, produzca aquello que le maximiza su producción, le maximiza, mejor dicho, su beneficio, dadas las cantidades que él produzca. Entonces, tiene una ventaja. La ventaja es que él sabe cuánto va a producir el segundo, la empresa seguidora. Va a producir lo que le maximice el beneficio de la empresa 2 para cualquier nivel de producto que él decida producir. Entonces, esto es lo que hace que la empresa 2, la empresa 1 esté en condiciones favorables y adecue su decisión óptima de producción sabiendo que la empresa 2 va a producir lo máximo, mejor dicho, aquello que le permite maximizar el beneficio de la empresa 2 para un nivel que maximiza el beneficio de la empresa 1, ¿no? Para un nivel de producción que maximiza el beneficio de su empresa. Entonces lo voy a decir de vuelta. La empresa 1 tiene un problema de maximización con una ventaja respecto al de la empresa 2, que la empresa 1, a diferencia de la empresa 2, que en su función, en su problema de maximización, no sabe cuánto va a producir la empresa 2, la empresa 1, hace una conjetura, la empresa 2, cuando maximiza su beneficio, lo pone para un determinado nivel de la empresa 1, pero no sabe cuánto va a producir la empresa 1, la empresa 1 sí sabe cuánto va a producir la empresa 2. ¿Cuánto va a producir la empresa 2? Bueno, va a producir aquella cantidad que le permita maximizar su beneficio para la cantidad que decida producir él mismo. Entonces, vamos a una situación en donde la función, o mejor dicho, el problema de maximización de la empresa 1 depende enteramente de la variable de decisión que él tiene, porque básicamente lo que hace la empresa 1 es colocar dentro del problema de maximización la función de reacción de la empresa 2. Mientras que la empresa 2 no maximiza un problema, no tiene un problema de maximización en donde la única variable de decisión es la variable que él maneja. También hay una variable extra, que es la cantidad que produce la empresa 1, que no sabe en el momento que tiene que decidir, ¿no? Entonces, esto se conoce como una situación
La resolución de este tipo de análisis en términos analíticos, digamos, cómo llevar este análisis a términos analíticos, eh, requiere lo que se conoce de un algoritmo de inducción hacia atrás, es decir, partimos de la determinación digamos, del problema de maximización del último eh, agente económico de este problema de comportamiento estratégico secuencial, es decir, partimos del problema de maximización de, en este caso, de empresa 2 para determinar la función de reacción y luego, una vez determinada la función de reacción de la empresa 2 la colocamos dentro del problema de maximización del productor uno en este caso, ¿no? Entonces, a diferencia de Cournot, en donde lo que se hacía era buscar digamos, si se quiere, digamos, determinar en la intersección, digamos, o aquel equilibrio dentro de dos funciones, de dos curvas de reacción, lo que hacemos en este caso es, dentro del problema de maximización de la empresa uno, incluir la función de reacción de la empresa 2, que a su vez tiene como variable la cantidad producida por la empresa uno. Entonces, a la empresa uno le queda todo un problema de maximización en función de su variable de decisión, sin hacer ningún tipo de hipótesis, sin hacer ningún tipo de conjetura equivocada acerca digamos, de la cantidad producida por la empresa 1, por la empresa 2, porque él sabe perfectamente cuál va a ser la cantidad producida por la empresa 2. La cantidad que él mismo determine, digamos, porque la empresa 1 determina en algún punto la cantidad producida por la empresa 2 al decidir, digamos, cuál es la cantidad que le maximiza su beneficio, y luego la empresa 2 se acopla a eso, se adapta a eso, por eso es una seguidora, ¿no? Entonces, la empresa 1 sabe perfectamente lo que va a hacer la empresa 2, seguirla, adaptar su comportamiento a lo que él decida. ¿Está bien? Entonces, y esto, digamos, eh, es lo que permite esta simetría de poder, ¿no? Esa simetría en la información. Mientras la empresa 2 se adapta, la empresa 1 decide todo, básicamente. Eh, eh, entonces, en ese sentido, es lo que, digamos, el problema se resuelve por lo que se conoce como algoritmo de inducción hacia atrás, que es, bueno, determinar cuál es la función de reacción del último eh, jugador, si quiere, del último eh, eh, agente interviniente en este comportamiento estratégico, digamos, en esta situación de comportamiento estratégico, y digamos, lo que hacemos es determinar la función de reacción de la empresa 1, de 2, manteniendo, digamos, para un determinado nivel de la empresa 1 la cantidad producida, ¿no? Entonces lo que hacemos es determinar el ingreso, maximizar el ingreso, teniendo en cuenta que los costos en este caso son cero. Y el problema de la empresa 2, digamos, no es muy diferente al de la empresa 1, perdón, el problema de la empresa 2, el problema de la empresa 2 no es muy diferente al de Cournot, porque, digamos, lo que hacemos es determinar la función de reacción y de la empresa 2, suponiendo un nivel de la empresa 1 que todavía no lo conocemos, lo vamos a conocer, digamos, en el momento inicial, pero lo que sí sabemos es que sea cual sea la cantidad producida por la empresa 1 que maximiza sus beneficios, la empresa 2 se va a acoplar y se va a acoplar de manera óptima, y por ende tenemos que determinar cuál es esa forma óptima que está sintetizada en la función de reacción de la empresa 2, ¿no?
Entonces, a partir de, bueno, el establecimiento de las condiciones de primer orden, las condiciones necesarias de primer orden, determinamos la función de reacción de la empresa 2, que sabemos, digamos, nos va a dar la cantidad que le conviene producir, la cantidad que maximiza sus beneficios, dado un valor de la empresa 1. Y esto, digamos, esto se incorpora, digamos, la empresa líder sabe que cuando produce una determinada cantidad, la empresa seguidora va a hacer lo mejor que puede. Es decir, lo mejor que puede está sintetizado por esa función de reacción. Entonces, lo que hace es incorporar, es el mismo problema de Cournot, pero ahora la empresa 1 no va a suponer un nivel arbitrario de la empresa, de las cantidades producidas por la empresa 2. Va a incorporar la función de reacción de la empresa 2, que como dijimos es una función de la variable de decisión de su problema. Entonces fíjense que a diferencia de esta, a diferencia de esta función, digamos, de este problema de maximización, cuando analizábamos el problema de maximización del, eh, de, no, de la seguidora, fíjense que no es una función únicamente de la variable de decisión que decide la empresa 2. También tiene que suponer un comportamiento de la empresa 1. Y fíjense que la función de reacción de la empresa 2 es una función respecto de la cantidad producida de la empresa 1. Nosotros no podemos determinar cuánto es la cantidad producida que le conviene óptima de la empresa 2 sin hacer una suposición de la empresa 1, de la cantidad de la empresa 1. La empresa 1 no tiene ese problema. La empresa 1 sabe perfectamente cuánto va a producir la empresa 2. Va a producir lo mejor que puede. Y lo mejor que puede según la cantidad que él mismo decida producir. Entonces, en su función de maximización va a incluir esa función de reacción y esto va a generar un problema de maximización que depende enteramente de las cantidades que produce. Y en ese caso, bueno, esto se resuelve, eh, uno resuelve este problema de maximización, lo que hace es la regla de la cadena, ¿no es cierto? Es, en este caso, la regla del producto, de la derivada del producto, esto es la derivada de esta función por las cantidades producidas, pero sabemos que la derivada de esta función también incluye, digamos, una, una, una función adentro que también tiene como argumento la variable x1, con lo cual lo que vamos a hacer es aplicar la regla de la cadena y vamos a hacer, esto va a ser la derivada de I1 más, perdón, la derivada, perdón, la derivada de la función de demanda va a estar respecto de todo el argumento y respecto de I1 más la función de reacción de la empresa 2, que es una función de la cantidad producida de la empresa 1, por, ahora sí, la derivada de I1 más la función de reacción de la empresa 2, de la empresa 2, que es función de la cantidad producida de 1, de la empresa 1, respecto de I1, ¿no?
Fíjense que, bueno, este denominador es igual a este numerador, por ende queda todo esto. Queda la derivada de la demanda respecto de I, no es muy diferente de eso, por I1, porque es la regla de la derivada de los productos, más que, bueno, P por la derivada P con todo este argumento por la derivada de 1, la derivada de I respecto de I que es 1, ¿no? Esto tiene que ser igual a 0. Seguramente, digamos, esto es negativo, este primer elemento es negativo, entonces podemos pasarlo del otro lado, y bueno, esto es en términos abstractos, ¿no? En términos, digamos, generales, ¿no? Yo les voy a dar, en los ejercicios van a encontrar una forma funcional de esta función de demanda, que a su vez va a tener una función, digamos, una relación funcional, va a haber una función, digamos, para esta función de reacción, ¿no? Que nosotros de hecho ya la sabíamos, la función de reacción la habíamos calculado, y era esto, A más, perdón. Cuando nosotros tengamos que dividir esto, digamos, nos va a quedar, digamos, vamos a poder aplicar distributiva de esto, entonces nos va a quedar que la pendiente de la curva de demanda, que es negativa, seguramente, esto puede ser menos B, menos B, y esto va a ser, digamos, bueno, por 1, porque esto es la derivada de I1 respecto de I1, y esto es la derivada de la función de reacción de la empresa 2 respecto de I1, que como vimos es, si mal no recuerdo, es un medio. Entonces, y esto por I, todo eso por I. Y a su vez, bueno, la función de demanda general, ¿no? Bueno, esto es lo que, de acá vamos a derivar la solución. Ustedes pueden ver, digamos, pueden hacer, sabiendo que la función de reacción tiene esa forma que vimos, sabiendo que la función de reacción de la empresa 2 es que es función de la cantidad producida por I1, la cantidad producida por la empresa 1, es igual a A menos B de I1 sobre 2B. Sabiendo esto, y sabiendo que la función de demanda no es otra cosa que A menos B por I1 más I2, que a su vez I2 sabemos que es la función de reacción, entonces van a poder llegar a estos resultados, que a la empresa líder le va a convenir producir A dividido 2B, y a la empresa seguidora le va a corresponder producir A dividido 4B. Es decir, la empresa seguidora va a producir menos que la empresa A, que la empresa líder, y a su vez van a poder determinar el precio, digamos, y también los beneficios de la empresa líder y seguidora. La lógica obviamente siempre es que la seguidora tenga un un beneficio menor a la líder, ¿no? Ustedes pueden hacer este problema de maximización y comprobar esto. También lo pueden, digamos, si no les da esos resultados, digamos, los podemos, si tienen algún tipo de dificultad lo podemos analizar.
Lo que quedaría por analizar, por ver, es la cooperación. Yo preferiría que esto lo veamos la próxima clase. Un poco la idea es determinar qué sucede cuando las pocas firmas que hay en el mercado deciden coordinar sus decisiones de producción y actuar como si fuese un único monopolio. Eh, Así que, digamos, vamos a ver en qué medida esta situación es sostenible, en qué medida la cooperación, si bien maximiza los beneficios totales de toda la industria, puede generar incentivos para que las empresas tengan incluso mayores beneficios, haciéndose digamos, desviándose de las pautas de cooperación, y como esto genera una inestabilidad en el comportamiento eh, cooperativo. Entonces, bueno, espero que, desearía que ustedes analicen y estudien estos dos esquemas de comportamiento estratégico que vimos y que lo comparen con los que vimos la clase pasada de Cournot. Y bueno, me hagan consultas para que yo pueda responderles. Bueno, espero tengan un buen día.